Buenas a todos y a todas. En esta nueva clase virtual veremos criterios de convergencia para series. Recordemos que en la clase pasada introdujimos la noción de que era una serie como una idea o extensión de una suma infinita de términos, es decir, como una suma infinita de elementos de una sucesión, y por lo tanto vamos a ver en esta clase criterios que permitan determinar la convergencia o divergencia de una serie. Recordemos que el tema de hallar cuál es la suma de la serie, es decir, cuál sería el resultado de la suma infinita, es un problema complejo y que no vamos a abordar en esta materia. Bueno, comenzaremos viendo primero una sección para series cuyos términos sean positivos. Y el primer criterio que vamos a estudiar es el criterio de comparación. Observemos lo siguiente, que si la serie es de términos positivos, es decir, todos los a sub n son mayores o iguales que 0, tenemos una propiedad interesante la cual vamos a aprovechar. Primero, que cualquier suma parcial SK es positiva. ¿Por qué? Porque SK, recordemos que era la suma de los primeros K elementos de la sucesión. Y por otro lado, como los términos son positivos, SK es menor o igual que SK más 1. ¿Por qué? Porque SK más 1 es sumar los primeros K más 1 elementos y el elemento de orden K más 1 es positivo, por lo tanto tenemos esta desigualdad. Es decir, las sumas parciales de una serie cuyas entradas sean todas mayores o iguales que 0 verifican dos cosas. Es que las sumas parciales son crecientes y todas positivas. Por lo tanto, para que una serie con estas condiciones sea convergente, bastará con que las sumas parciales estén acotadas, ya que recordamos que cuando estudiamos sucesiones vimos un resultado que si una sucesión, en este caso la sucesión de sumas parciales, es creciente y acotada superiormente, es convergente. En base a esta idea, daremos criterios de convergencia barra divergencia de series comparando series desconocidas con series conocidas. Bueno, lo primero que vamos a observar es que hasta nuevo aviso las series que vamos a considerar en los enunciados que aparezcan en esta clase van a ser todas con términos no negativos, es decir, los a sub n van a ser mayores o iguales que 0. Bueno, el primer criterio se denomina criterio de comparación y establece lo siguiente. Supongamos que tenemos dos series con términos positivos, tal que una de ellas, la suma o la serie de los C sub n, es convergente y otra serie de los elementos D sub n es divergente. Entonces, si nosotros tenemos además una nueva serie generada por los A sub n, que son positivos, y que están acotados por los elementos de la serie C sub n, es decir, se satisface esta desigualdad para todo n mayor o igual que un n1, es decir, a partir de un momento o a partir de algo natural, entonces la serie de los A sub n tiene que ser convergente. ¿Sí? Y eso sucede porque, veamos, porque si está acotada superiormente por una que converge, esta que está en el medio tiene que suceder lo mismo. Y en un resultado análogo tenemos, pero si comparamos o tenemos una desigualdad en el otro sentido, si los elementos A sub n son mayores o iguales que D sub n para todo n a partir de un natural n1, como la serie de los D sub n era divergente, la serie de los A sub n también tiene que ser divergente. ¿Sí? Observemos que la desigualdad que le tenemos que pedir a los elementos, es decir, sea esta o esta, se tiene que satisfacer a partir de un natural. Entonces, lo que nos dice el criterio anterior es que si nosotros queremos estudiar el carácter de una serie, a veces podemos comparar esa serie con una más grande o más chica, pero de la cual tenemos que saber el carácter de la serie. ¿Sí? Tenemos que saber si converge o diverge. Para ello nos vamos a valer de alguna familia de series que estudiamos en la clase pasada, de la cual sabemos la convergencia. Básicamente, las series P y la serie geométrica. Entonces vamos a, como primer ejemplo, determinar si la serie que tenemos aquí, que es 2 más el seno cubo de n más 1 dividido 2 a la n más n cuadrado, es convergente o divergente. Antes de aplicar algún criterio de convergencia de series, lo que vamos a ver es si esta serie verifica la condición necesaria. Recordemos que esa condición decía que si una serie era convergente, entonces necesariamente el límite del término genérico tenía que ser 0. Bueno, vamos a calcular el límite del término genérico.
Bueno, pero esto entonces este cociente lo podemos escribir como un producto, el producto de esta función, que está acotada ya que el seno está acotado, multiplicado por este cociente. Pero este cociente se va a cero, por lo tanto, como es de tipo cero por acotada, se satisface la condición necesaria. Como la condición necesaria se satisface, no podemos afirmar nada respecto a la convergencia o divergencia de la serie. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de compararla con alguna serie conocida. Entonces vamos a ver algunas propiedades o acotaciones que satisfacen los elementos de esta serie. Entonces lo primero que vamos a observar es que el numerador, el término a sub n, está acotado entre 2, perdón, está acotado entre 0 y 3. ¿Sí? Eso se debe a el hecho de que el seno está acotado entre menos 1 y 1, luego uno lo puede elevar al cubo y luego sumarle 2. Por otro lado, lo que sabemos es que n cuadrado es menor que n cuadrado más 2n, porque este es un término estrictamente positivo. Por lo tanto, cuando lo invertimos, tenemos esta desigualdad en sentido contrario. Entonces, juntando estas dos desigualdades, podemos ver que la sucesión a sub n, a la cual nosotros le queremos calcular su convergencia o divergencia, es, por un lado, mayor o igual que 0, y por otro, está acotada por esta sucesión que es 3 sobre 2 a la n, que la vamos a llamar c sub n. Entonces, si nosotros ahora podemos determinar qué carácter tiene la serie C sub n, podríamos en algún caso afirmar el carácter de la serie A sub n. Pero veamos que la serie que denotamos de los elementos C sub n lo puedo escribir como 3 veces esta nueva serie, que es una serie geométrica de razón 1/2. Porque observemos que este término se puede escribir como 1/2 todo elevado a la n. Entonces, como pudimos comparar por arriba a nuestra serie por una serie convergente, tenemos que la serie inicial es convergente. ¿Sí? En ese sentido, el criterio se llama de comparación, porque no lo que hago es comparar con otra, la cual conozco su carácter, y entonces puedo inferir si la serie que quería determinar es o no convergente. Vamos a ver como segundo caso, estudiar el carácter de la serie logaritmo de n dividido n. Bueno, comencemos notando primero que todas las entradas, es decir, a sub n es mayor o igual que 0 para todo n. ¿Sí? Por otro lado, podemos calcular la condición necesaria. Bueno, pero veamos lo siguiente. Si queremos calcular este límite, uno podría decir, bueno, es de tipo infinito dividido infinito. Pero también lo puedo escribir usando las propiedades del logaritmo como el logaritmo de n a la 1 sobre n. Notemos que la sucesión que tenemos acá dentro, que es la raíz enésima de n, fue estudiada cuando estudiamos las sucesiones, y esa sucesión tiende a 1. ¿Sí? Porque ese era un caso particular de D'Alembert-Implica-Cauchy. Por lo tanto, esto tiende al logaritmo de 1, que es 0. Es decir, se verifica la condición necesaria, por lo tanto, tenemos que usar un criterio para determinar si converge o diverge. Observemos por otro lado que tenemos algunas condiciones o alguna comparación sobre los elementos de la serie. Una cosa que se puede probar fácilmente es que el logaritmo de n dividido n es mayor o igual que 1 sobre n para todo n mayor o igual que 3. Entonces, tenemos comparados los elementos de la serie que queremos determinar su carácter con otra serie, o con otra sucesión, pero que vamos a calcular su serie, que vamos a denotar d sub n. Entonces, como la serie de los d sub n es un caso particular de una serie P, donde P vale 1, o dicho de otra forma es la serie armónica, la cual diverge, lo que podemos establecer por el criterio de comparación es que la serie del logaritmo de n dividido en n también es divergente. ¿Sí? Entonces, vamos ahora a ver otro criterio que es mucho más, si quieren, efectivo, que se denomina criterio de comparación por paso al límite. Y el criterio establece lo siguiente. Supongamos que tenemos dos series, la serie de los términos a sub n y la serie b sub n, que ambas poseen términos positivos. Y por otro lado, supongamos que consideramos el límite cuando n se va a infinito de el término genérico a sub n dividido b sub n. Si ese límite da L, en que pertenece al intervalo abierto 0 infinito, es decir, cualquier número en este intervalo, entonces ambas series son convergentes o ambas son divergentes. O dicho de otra forma, tienen el mismo carácter. Si el límite de an dividido bn da 0 y la serie de los términos bn
es convergente, entonces la serie de A sub n es convergente. Y finalmente, si el límite da infinito y la serie por la cual comparé Bn es divergente, entonces A sub n es divergente. Veamos que, dada una serie de términos positivos, para analizar el carácter de una serie con estos criterios de comparación, o comparación por paso al límite, lo que debemos hacer es utilizar otra serie de la cual sepamos su carácter. Y recordemos que uno de los tipos de series que se usan con frecuencia para este fin son las series P o la serie geométrica. Es decir, en ambos criterios que enunciamos hasta ahora, comparación o comparación por paso al límite, uno tiene que proponer una serie a la cual comparar. El primer criterio, lo que tiene de complicado o de complejo, es que se tienen que satisfacer una desigualdad término a término de los elementos de la serie. Sin embargo, en este criterio lo que tengo que ver es cómo se comporta el cociente de dos sucesiones cuando la variable n se va a infinito. Bueno, entonces vamos a ver como ejemplos estudiar la convergencia de las siguientes series. Vamos a comenzar con el primero. Primero, lo que podemos observar es que para esta serie, cuando n es suficientemente grande, el denominador, el término que predomina en el denominador es n cubo. Por lo tanto, es sugestivo que vamos a comparar con la sucesión 1 sobre n cuadrado. Entonces vamos a calcular el límite de A sub n, que es la serie que nosotros queremos estudiar la convergencia, dividido 1 sobre n cuadrado. Bueno, cuando calculamos este cociente, nos queda el límite de estos dos polinomios en variable natural del mismo grado. Y sabemos que esto tiene valor de límite 3. Es decir, estamos en la primera condición del teorema de criterio de comparación por paso al límite. Entonces, como este número está en el intervalo abierto 0 infinito, ambas series son convergentes o ambas series son divergentes. Pero veamos que la serie con la que nosotros estamos comparando, es decir, la que usamos aquí en el denominador, es una serie P con P igual 2, que por lo tanto converge. Y eso nos permite afirmar que la serie inicial también es convergente. Con un razonamiento análogo podemos encarar el segundo ejemplo, ya que podemos afirmar que n sobre n cuarta más 1, cuando n es suficientemente grande, se asemeja a ¿quién? A 1 sobre n cubo. Por lo que la raíz cúbica de n sobre n cuarta más 1 se parecerá a ¿quién? Y bueno, a 1 sobre n. Bueno, entonces ahora, aplicando el criterio de comparación por paso al límite de la sucesión que teníamos, comparándola con 1 sobre n y operando algebraicamente esta expresión, nos queda calcular el límite de este nuevo cociente. Observemos que si el n lo podemos incorporar dentro de la raíz cúbica como un n cubo, nos queda el cociente de dos raíces cúbicas de n cuarta y n cuarta más 1. Bueno, usando una propiedad que tiene la raíz en particular cúbica, esto nos queda que es el límite cuando n se va a infinito de la raíz cúbica de n cuarta sobre n más 1, n cuarta más 1, y como este cociente, o en la sucesión esta, en el infinito se va a 1, luego la raíz cúbica se va a 1, y por lo tanto la serie que queríamos analizar su carácter es divergente, ya que la comparamos con una que es divergente, que es la armónica, y el cociente de comparación por paso al límite nos dio 1. Ahora, finalmente, para analizar el caso 3, lo que vamos a hacer es comparar al término general de la serie con 1 sobre n, es decir, vamos a compararla con la armónica. Entonces, vamos de nuevo a calcular el límite del cociente de el término general de la serie que queremos analizar, que es e a la n sobre n a la 5 cuartos, dividido 1 sobre n. Bueno, operando algebraicamente, simplificando lo que se pueda, lo que obtenemos es que el límite cuando n se va a infinito de a la n sobre n a la 1 cuarto, el cual, trabajando un poco, es bastante fácil ver que da más infinito. Entonces, como la serie con la cual comparamos, que es la serie armónica, diverge, podemos afirmar que la serie que nosotros queríamos estudiar, que es la e a la n dividido n a la 5 cuartos, es divergente. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es recordar dos criterios que vimos para sucesiones, pero que también son válidos para series. Entonces, por eso esta sección se llama Dos criterios de convergencia para series ya conocidos. Para estudiar un poco más las series, daremos dos criterios que aseguran convergencia o divergencia de series
y que ya hemos usado para convergencia de sucesiones. Cabe mencionar que una de las ventajas que tienen estos dos criterios, que vamos a enunciar, que son el criterio de D'Alembert y Cauchy, es que no tienen restricciones sobre el signo de sub n. Bueno, entonces voy a enunciar rápidamente los criterios y van a ver que son muy similares, pero nada más que las conclusiones del teorema o del criterio de D'Alembert afirma que una serie converge o diverge, no que una sucesión converge o diverge como hacíamos antes. El criterio de D'Alembert o del cociente para series establece lo siguiente. Calculemos el límite cuando n se va a infinito del cociente del módulo de an más 1 dividido a n y supongamos que este límite da L. Entonces, si L es mayor o igual que 0 y menor que 1, podemos afirmar que la serie converge. Si el L es mayor que 1, inclusive si fuese infinito, podemos afirmar que la serie diverge. Y si L fuese 1, el criterio no puede determinar si la serie converge o diverge. Bueno, y rápidamente también voy a enunciar el criterio de Cauchy, que fíjense que es análogo al criterio de D'Alembert, pero para series, y establece que si el límite cuando n se va a infinito de la raíz enésima del módulo a sub n da L, y si se verifica que L es mayor o igual que 0 y menor que 1, la serie a sub n converge. Si L es mayor que 1, la serie a sub n diverge. Y si L da 1, el criterio no sirve para decidir el carácter de la serie. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es presentar diferentes ejemplos de cómo usar los criterios anteriores. Entonces vamos a ver 3 ejemplos. Vamos a determinar la convergencia de las siguientes series. Comenzaremos con el primero, ¿sí? Bueno, entonces, una cosa que voy a observar, y no lo vamos a hacer en cada ejemplo, pero uno, antes de usar un criterio para determinar si la serie converge o no, puede intentar chequear la condición necesaria, ¿sí? Porque recordemos que si el límite del término genérico no da 0, la serie diverge, pero si el límite del término genérico da 0, no podemos afirmar nada. Así que nosotros muchas veces eso no lo vamos a hacer y vamos a tratar de aplicar un criterio, pero es una herramienta que ustedes tienen que tener siempre a mano y recordar. Entonces, vamos a tratar de determinar el carácter de la primera serie. Para esta serie, sus entradas o la sucesión que estoy sumando es 2 a la n sobre n factorial. Entonces lo que vamos a hacer es aplicarle a la sucesión a sub n el criterio de D'Alembert y ver el resultado que obtenemos comparado respecto a 1. ¿Sí? Como a sub n siempre mayor o igual que 0, podemos omitir el módulo en el cálculo del límite de D'Alembert. Entonces, vamos a calcular el límite del cociente de dos términos consecutivos. Bueno, operando un poco con la expresión de a sub n, usando propiedades del factorial, se puede observar que este límite da 0, el cual es menor que 1. Por lo tanto, podemos afirmar que la serie es convergente. Bueno, ahora vamos a ver el segundo ejemplo. De nuevo, vamos a denotar a sub n, que es las entradas de la serie que queremos determinar si converge o diverge, que es el factorial de n sobre n a la n. Bueno, de nuevo, para este vamos a aplicar el criterio de D'Alembert, ¿sí? Entonces, aquí hay que operar un poco más. Bueno, tenemos que tener cuidado y usar propiedades de la potencia, del factorial. Pero bueno, simplificando las expresiones, nos queda que el límite es n sobre n más 1, todo elevado a la n. Bueno, pero notemos que esto lo podemos escribir, porque si uno mira dónde se va la base se va a 1 y el exponente es infinito, es decir, es una indeterminación de tipo 1 al infinito. Pero bueno, para eso lo que vamos a hacer es, podemos invertir la base, es decir, la base nos quede n más 1 dividido n, pero cambiando el signo de la potencia. Fíjense que ahora aparece menos n. Y cuando uno invierte esta base, distribuyendo el n, se puede escribir como 1 más 1 sobre n, todo elevado a la menos n. Entonces, recordando propiedades de la función e, o cuando estudiamos en la práctica 1 las indeterminaciones de tipo 1 al infinito, se puede obtener que este límite nos da 1 sobre e, que es menor que 1. Entonces, como el límite de D'Alembert es menor que 1, la serie es convergente. Y por último, vamos a estudiar para la tercera serie, que era la suma de 8 a la n sobre 1 menos 2n elevado a la n cuadrado. Lo que vamos a hacer es aplicarle el criterio de la raíz. Entonces vamos a calcular el límite de la raíz enésima de a sub n,
que es esta expresión. Bueno, usando propiedades de la raíz enésima respecto a un producto y propiedades de la potencia, nos queda el límite de esta expresión. Notemos que esta expresión, que es la única que depende de n, es indeterminado de tipo 1 al infinito. Entonces, por lo tanto, lo que vamos a hacer es, vamos a trabajar para poder construir el e en esta expresión para ver a dónde va. Fíjese que lo que hicimos fue, al n lo escribimos como menos n dividido 2 para que sea justo el inverso de lo que tenemos acá, y completamos con un menos 2 para no modificar la expresión. Entonces, este límite que está en el corchete tiende a e, y esto tiende a 8 veces e a la menos 2, el cual es mayor que 1, por lo tanto el límite resulta ser mayor que 1 y por el criterio de Cauchy para series podemos afirmar que la serie es divergente. Bueno, con esto terminamos todos los criterios que vamos a tener para series, que recuerdo que son comparación, comparación por paso al límite, y en esos casos las entradas o los términos de la serie tienen que ser siempre mayores o iguales que 0, y por otro lado tenemos el criterio de Cauchy porque te de D'Alembert para series donde las entradas pueden tener cualquier signo, total trabajamos con el módulo. Bueno, espero que les haya sido de utilidad y nos vemos en la próxima clase.